¿Qué tal, amigas y amigos de Arica y Parinacota? Nuevamente aquí, con ustedes, para compartir una nueva edición de Sumario, un programa de opinión del diario electrónico Chasquis, que esta temporada tiene un espacio de entrevistas a la diáspora ariqueña por el mundo. Y hoy nos acompañará desde Alemania el profesor de Historia José Julián Soto. Para comenzar el programa de hoy, queremos comentar sobre un programa municipal al cual muchas veces se le resta importancia, pero que tiene una connotación simbólica y real muy relevante: los presupuestos participativos. El municipio de Arica ya avisó que están abiertas las postulaciones y que este año cuentan con 300 millones de pesos. Aunque parezca y es poco dinero, los presupuestos participativos son una herramienta real de intervención de los vecinos en los proyectos de inversión en su territorio. Ellos mismos elaboran proyectos que son de interés de su comunidad y concursan para que se les concreten esas inversiones. Esta experiencia en otros países ha permitido una participación activa y definitiva de los vecinos en la definición de cómo quieren que sea y se vea su barrio. Este camino democrático y participativo debería ser la línea central de los municipios para realizar proyectos e inversiones en su territorio y no solamente, como ahora, apenas una experiencia mínima de expresión de la soberanía de los vecinos. Ojalá contemos en el corto o mediano plazo con autoridades comunales visionarias y de profunda convicción democrática que impulsen esta integración de la comunidad al ejercicio de gobierno de su territorio con presupuestos participativos realmente significativos y no simbólicos como en el presente. Ciertamente le haría un bien no solamente a nuestra democracia, sino también al desarrollo y calidad de vida de nuestra región. Bueno, y como lo anunciamos al principio del programa, hoy en Ariqueños por el Mundo nos acompaña el profesor de Historia José Julián Soto, quien desde Berlín, Alemania, nos relata su vida de migrante y cómo vive su vínculo con Arica. Mi nombre es José Julián Soto Lara, yo soy ariqueño, soy profesor de historia y en la actualidad soy historiador, es decir, estoy más bien dedicado a la investigación de la historia que a la enseñanza en el aula, en las salas de clases, pero creo que ambos son dos tipos de trabajo que están muy interrelacionados. Creo que lo ideal es ejercitar los dos, pero en este momento yo estoy más centrado en la investigación histórica. Eh, Estoy viviendo en Berlín hace ya más de 2 años, pero estuve casi 8 años viviendo en España. Y en la actualidad estoy desempeñándome como profesor visitante y como investigador en la Universidad Libre de Berlín. Es la Freie Universität Berlin, ese es el nombre en alemán, en donde existe un centro de estudios latinoamericanos muy connotado, muy prestigioso en el mundo, es uno de los más importantes, que tiene por objetivo justamente reunir a especialistas de todas partes del mundo que están interesados en América Latina para hacer investigación. Y yo estoy, por supuesto, interesado en América Latina, pero más puntualmente en la historia de Arica. Nací en 1985, este año voy a cambiar de folio, como se dice en Chile, y voy por los 40. Nací el año 85 y estudié, antes de ingresar a la universidad, por supuesto, estudié toda mi vida en el Liceo Domingo Santa María. Ese liceo que está en la Avenida Santa María, con la calle Brasil, con la calle Pedro de Valdivia. Estudié allí, muy feliz, tuve una educación muy feliz, una educación desde mi punto de vista muy buena. Tuve grandes profesores, siempre los recuerdo. Ahora no los voy a mencionar a cada uno porque se nos iría la entrevista. Tuve varios profesores, pero cada uno, desde sus diferentes líneas de especialidad, me incentivó
para continuar estudiando y para continuar haciéndome preguntas. Yo siempre valoro mucho eso en los profesores, bueno, los amigos también, cuando te invitan a cuestionarte, cuando te invitan a preguntarte cosas. Y a mí los profesores me marcaron mucho, los profesores y las profesoras, por supuesto, los de historia, los de literatura, de filosofía, me ayudaron mucho en seguir, creo que la carrera de profesor. Yo creo que ellos me marcaron en la decisión. Y luego estudié en la Universidad de Tarapacá. Ingresé el año 2004. Pero yo, cuando di la prueba de selección universitaria, que era la prueba que se daba en esa época, yo había postulado a la Universidad de Chile. Quería ir a estudiar para allá. Y de hecho me fue bien en la prueba y me fui a estudiar a Santiago. Estuve tres meses y medio, no más que eso, pero me dio un proceso de extrañar mi tierra, mi gente, mi familia, mi novia de ese entonces también, y retorné a Arica. Entonces llegué, recuerdo que como en el mes de mayo, junio del 2004, a la Universidad de Tarapacá, y ahí estudié pedagogía en historia y geografía, con grandes profesores, con grandes profesores. Voy a nombrar solamente uno, que es uno de los más connotados profesores de historia que hizo en la carrera de historia, que es don Waldo Ríos Bordones. El maestro Waldo Ríos Bordones, yo fui su alumno y de él también continué ese proceso de aprendizaje que había tenido ya en el Liceo Domingo Santa María, con una persona tan íntegra y tan sabia como él. Y ese año, el 2004, ocurrió un suceso luctuoso. Falleció en febrero don Luis Álvarez Miranda, que don Luis Álvarez Miranda era un gran historiador, arqueólogo, antropólogo que había estado durante muchos años enseñando en la carrera de historia. Yo no tuve la suerte de conocerlo, pero como suele ocurrir con estos grandes profesores, no es necesario que estén en cuerpo o en la vida material, sino que el legado que dejan es tan importante que uno sigue motivándose con sus enseñanzas incluso cuando no están presentes. Y allí estudié entonces mi carrera de Historia y Geografía. El año 2013 a mí me concedieron una beca de la Unión Europea para ir a estudiar a España, a una ciudad que queda en el centro de España, en Castilla, la tierra del Quijote. Y llegué a estudiar a la Universidad de Valladolid, que es una de las universidades más antiguas de Europa. Y allí continué mis estudios de máster, mis estudios de doctorado, y de ahí en adelante continué estudiando en otras universidades de Europa. Estuve un tiempo en Barcelona, en la Universidad Autónoma de Barcelona, que también es una muy buena universidad. Después, con posterioridad, estuve estudiando aquí en la Universidad Libre de Berlín. Y creo que el factor común de todas esas experiencias universitarias fue que he estado investigando la historia de Arica. Yo no me he desprendido ningún día de mi vida de estar pensando históricamente Arica. Porque cuando estaba en la Universidad de Tarapacá, en Arica, lo que hacía era pensar históricamente mi ciudad, pero desde la misma ciudad, es decir, una historia social, una historia ariqueña, por plantearlo de manera muy sintética. Pero cuando pude estar en el extranjero estudiando historia y estudiando puntualmente Arica, me interesé más bien por cuál era, llamémoslo así, el aporte que Arica, su gente, sus dinámicas históricas han hecho a una historia más grande, a una historia global o a una historia mundial. Y ahí he descubierto algunas cosas que me llaman la atención y que tal vez después las podemos continuar conversando. Cuando yo terminé, a mí me quedó muy grabada la idea de que yo no me había atrevido a quedarme, a cerrar el proceso migratorio, a adaptarme a la migración. Tal vez en los primeros traspiés que supone migrar, que son cuestiones, por ejemplo, de índole burocrática, hacer papeles, de manera muy autónoma, por supuesto, estando de Arica, pasando de Arica a Santiago, y yo tener que retornar me quedó una sensación, un sinsabor. No quiero llamarle un sentido de fracaso a ese primer proceso migratorio que inicié, pero sí me quedó un sinsabor, algo así como que no me atreví a terminar ese proceso. Entonces, cuando me vino la segunda oportunidad de irme, en este caso más lejos, no a Santiago, que son unos 2000 y algo kilómetros al sur de Arica, sino más de 10.000 kilómetros, y hacia el norte, eh, ahí yo estaba muy convencido de que no podía volver, de que tenía que experimentar, de que tenía que vivir esa experiencia de salir de la ciudad, de mi ciudad natal, que tanto quiero, que es Arica, y tenía que enfrentarme con un mundo nuevo, pero un mundo nuevo con una cultura muy disímil, una cultura diferente, que aunque comparte el idioma, el español,
hay formas de expresión diferentes, hay tonos diferentes, hay bromas, hay chistes diferentes, y todo eso supone en el día a día una adaptación que uno tiene que ejercitar y que uno también tiene que algunas veces lidiar, porque uno no siempre va a ser bienvenido en todos lados por ser chileno. En algunos países sí, en otros países no. Entonces, a mí me quedó esa sensación, resumiendo, que el proceso que no hice la primera vez que me fui de Arica, la segunda vez sí lo tenía que hacer y ya se ha extendido por 12 años que estoy afuera de Arica y no sé hasta cuándo. Sin lugar a dudas, en mi experiencia muy particular, lo más complicado fue la burocracia. Es decir, el tener que decirle a España, en este caso que fue el primer país en donde estuve, tener que decirlo, demostrarle año tras año que, bueno, que era un migrante y que tenía que hacer papeles para yo estar legal dentro de un país. Cuando yo estaba en Chile, por mi nacionalidad chilena, por supuesto, yo vivía año tras año y no tenía que decirle a ninguna institución, miren, mi nacionalidad es esta, no tenía que hacer ningún papel de eso. Pero en España fue año tras año de esa forma, y esto supuso un gran problema para mí porque justo coincidió mi proceso migratorio con una ola migratoria muy importante de América Latina, no solamente de Chile, sino de otros países de América Latina y del África también, que estaban llegando a España. Y España sufrió por entonces, post-crisis económica que ellos tuvieron, una llegada importante de migrantes que saturó el sistema administrativo de recepción y normalización de los migrantes. Lo primero que yo le diría es que las puertas del mundo tienen que estar abiertas para migrar y para moverse y que lo haga. Que si quiere salir de su tierra, que lo haga. Luego, este es como en el plano idealista, ¿no? En el plano más pragmático, yo le diría que averigüe bien cuánto tiempo quiere estar. Si es una migración de corta duración, si es una migración de por vida, si es una migración de un año, 2 años. Hay variables, ¿verdad? Si es una migración, por ejemplo, para trabajar o si es una migración para estudiar, porque todas esas figuras que acabo de mencionar tienen diferentes efectos legales en el país en el cual uno llega. Y si tienen diferentes efectos legales, hay diferentes formas de relacionarse con el Estado. Entonces, que hagan el viaje, los amigos o amigas que están escuchando la conversación que tenemos, que hagan el viaje, pero que se preocupen de estar en regla con los trámites que implica viajar. Porque si no van a manchar la experiencia del viaje, que es tan preciosa la experiencia del viaje, con estos traspiés que suponen estar teniendo que lidiar con sistemas burocráticos que no son totalmente óptimos, que fue la experiencia que me tocó a mí, y tener que estar gastando energías del día a día pensando cómo estar legal en un país. Entonces yo diría eso. Y lo otro, la tercera que ya al lado de la más idealista, la pragmática, es la ultra pragmática, es mirar el tema del dinero, porque uno muchas veces no entiende que las economías son diferentes entre los países, a pesar de que, como tú bien mencionabas antes, estamos en un proceso de globalización, donde hay unas tendencias comunes en cómo el sujeto se relaciona con el mercado, con el dinero, pero el poder adquisitivo fluctúa y cambia muy notoriamente entre diferentes países. En Arica, la primera gran ola fuerte migratoria que llegó a Arica fue de chilenos, porque Arica era una ciudad peruana que estaba compuesta en su mayoría, esto lo demuestran los censos que se hacían en aquel entonces, poblada principalmente por peruanos, también una población importante de bolivianos, pero luego cuando Arica pasa al Estado chileno en 1880, comienza a llegar mucha población chilena y es esa población chilena, la migrante, por decirlo así, y luego ya se establece como la población que es hegemónica dentro del territorio. Y por supuesto, durante todo el siglo XX se crea la idea de que la población de Arica es la población chilena y que los peruanos son migración o que ahora más actualmente, como mencionabas tú, gente de Colombia o gente de Venezuela pasa o se queda por allí en Arica y son los extranjeros, son los otros. Yo pienso que el momento actual que vivimos es un momento muy desafiante, no solamente para las autoridades políticas que tenemos, regionales y centrales,
para renovar todo el corpus legislativo que hay sobre la migración, para hacer un tipo de regulación legal que esté de acuerdo a los hechos, a lo que se está viendo, a lo que se está mirando en el panorama migratorio, pero también es una gran oportunidad para la gente que no está dentro de las esferas políticas del poder. Y eso somos, o por lo menos me considero yo, una persona que no está dentro del poder político, pero que tiene una opinión política. Y eso me parece que es una gran oportunidad para nosotros, digo, para los que nos movemos en el ámbito universitario, pero también para las personas que están en el sistema educativo. Todos pasamos por el sistema educativo en Chile. Esa es la gran institución que nos va moldeando nuestra forma de pensar, que va moldeando nuestros valores, nuestras actitudes. Yo creo que es una gran oportunidad que tenemos para comprender mejor la diversidad humana, porque los países cuando son muy cerrados, cuando su población es muy cerrada, no tienden a pensar que hay gente más allá de la frontera. O piensa que siempre lo nuestro es lo positivo, es lo bueno, y lo de los otros es, bueno, es de lo peor, es diferente, es exótico, es extraño, raro, etcétera. Pero no, la evidencia nos muestra que cuando mediante la educación uno logra comprender esos fenómenos migratorios, se encuentra con que al frente de uno tiene otro ser humano, sin las etiquetas de la cultura, sin las etiquetas del idioma, del acento, de las comidas, etcétera, etcétera. De eso que nos diferencia culturalmente, en el fondo es otra persona, con anhelos, con miedo y también con valores, por supuesto. Este es un momento de cambio histórico que estamos viviendo muy, muy marcado y tenemos que ser actores de ese cambio histórico. Es decir, tener mucha valentía para tomar posicionamiento frente a estos desafíos migratorios, pero también para ser un mejor lugar. Y eso la población, como se llama, la población de acogida, que seríamos los chilenos que vivimos ahí en el norte, tenemos que considerar que la población que está llegando es una población que se puede integrar, es una población que se puede integrar. Por supuesto, uno siempre tiende a matizar esto cuando hay discursos que dicen, bueno, pero hay migrantes que son los delincuentes, hay migrantes que están haciendo, que están contraviniendo nuestras leyes, etcétera. Sí, hay un grupo de estos. Para eso está la ley. Pero hay que tener cuidado con, como se dice coloquialmente, meter a todos dentro del mismo saco. Eso sería un error intelectual que vamos a pagar caro si pensamos de que todas las personas que no nacieron en Chile y nacieron en otra parte de Sudamérica son diferentes para mal en comparación a los chilenos. Eso no, no lo podemos pensar así. Yo creo que no hablaría bien de nuestra educación y yo creo en la educación chilena. Yo creo que recibimos buena educación y la educación tiene que ser así, tolerante e inteligente. Una educación que nos haga estudiar. Te agradecemos, José Julián, por tus relevantes reflexiones y tu historia. Y a propósito de la historia de nuestra ciudad, sin duda, en la retina y corazón de muchos está la mítica Yinga, tradicional evento veraniego donde los diversos barrios preparaban impresionantes desfiles con carros alegóricos, bailes y alegrías que daban vida a toda la ciudad. Después de muchos años, la Yinga está de vuelta. Ya no en el verano, ya que el centro de las actividades ahora es el carnaval con la fuerza del sol. Su regreso está programado para fines de noviembre, donde se espera revivir aquellos hermosos recuerdos y la creatividad y alegría que siempre traía la Yinga. Esperemos que ese espíritu se mantenga vivo y se realce en este reestreno. Buena suerte. Y con este comentario culminamos el programa de hoy. Quedan todos invitados a visitar el diario electrónico Chasquis, sus redes sociales y a conectarse a la próxima edición de Sumario. Hasta la próxima.